otro lado del velo, en Canal del Misterio. Buenas noches, Nuria Pérez. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos. Qué bien tenerte aquí. Ya llegamos a este espacio tan especial, tan etéreo, tan entre dos mundos. Y, por supuesto, estamos ya dispuestos para que nos cuentes la historia que nos traes esta noche. Afortunada yo de estar aquí con todos vosotros y venir a contaros esas historias. Pues, Nuria, ¿cuál es mi sorpresa cuando en uno de los programas más vistos de la televisión en España por la tarde nos cuentan en prime time las noticias sobre las señales y sobre los encuentros con las personas fallecidas? O sea, me encantó, esto tengo que contárselo a todo el mundo. Y vamos, yo no suelo ver ese canal de televisión, mucho menos ese tipo de programas, pero lo vi en un fragmento y tuve que verlo entero, claro. Bueno, pues en la televisión en España hay un canal que se llama Telecinco y tiene un programa que se llama Tardear, que es de una presentadora española que se llama Ana Rosa Quintana. Toda la gente que nos escucha desde España la conocerá seguro. Sí. Bueno, pues para sorpresa mía, en el programa Ana Rosa Quintana invitaron a una chica llamada Sheila que contó su experiencia con el más allá y con las señales del más allá, y una experiencia súper bonita. Sheila tuvo una cardiopatía y sufrió una lesión cardiovascular y estuvo 7 minutos muerta. Wow. Literal. Vaya. Con el corazón parado, bueno, la tenían ahí bombeando. Y bueno, ella cuenta la experiencia que tuvo cuando le pasa eso. Dice que de repente sintió que ella no creía en nada de esto, porque ella es una persona de ciencias y de hecho trabaja en el mundo de la ciencia. Y claro, cuando a ella le ocurre esto, su vida cambia y su mentalidad cambia para siempre, porque dice que ella, lejos de tener el miedo a la muerte, entra en un estado donde dice que de repente sintió un amor que es que no lo puede describir. Que fue una sensación de amor, como si su alma se expandiera y sintiera un amor, y en ese momento vio a su abuela, que había fallecido hacía tiempo. Sí. Dice que, claro, la inmensa alegría de ver a su abuela, pues ella fue abuela y le dijo a la abuela: tienes que volver. Pues, ¿cómo que tengo que volver? Tienes que volver. Y le explicó que ella tenía que volver porque tenía que acabar el cometido, dijo ella, como una misión. Le dijo la abuela: no es una misión, tu alma eligió encarnarse y vivir una vida y tienes que cumplir la vida que tú has pactado. Y cuando llegue el momento te irás, pero ahora no es el momento y tienes que volver. Y ella dice que ella lo único que quería era: yo no quiero volver. Yo ahora aquí me siento con este amor tan maravilloso y con esta energía tan maravillosa, y volver a verte, volver a tocarte, volver a sentirte. Y le dijo la abuela: nos volveremos a ver, nos volveremos a sentir, nos volveremos a oler, pero tienes que volver. Y dice que en ese momento despertó y su madre estaba llorando a los pies de la cama porque le acababan de decir que su hija acababa de fallecer. Claro, llevaba 7 minutos en parada cardiorrespiratoria. Y bueno, pues ella cuenta que ha sido la experiencia más gratificante de su vida. Sí. Que por supuesto perdió el miedo a la muerte, que la muerte no es el final, lo que contamos siempre, y que las personas a las que amamos y queremos están ahí aunque no las veamos, y que ella le había cambiado a todos los niveles, y que había despertado en ella esa parte espiritual de querer saber y conocer más del mundo espiritual, porque existía, porque ella lo había vivido, porque ella lo había percibido, y sobre todo el saber que la gente que hemos querido y amado en nuestras vidas siguen estando ahí, ¿no? Sí. Así que, Nuria, digo, qué maravilla que ya no seamos la gente rara que contamos estas cosas, sino que en los programas de televisión en abierto, en tal, pues sí, ya cada día cuenten más este tipo de historias, sí, porque al final esto forma parte de nosotros, forma parte de nuestra naturaleza. Y oye, a mí, pues ¿qué voy a contaros que no sepáis ya, que no haya dicho 100.000 veces? Pero me encanta que cada día todo el mundo sabrá más a la idea de que esto es solo un paso. Es que, bueno, como tú bien dices, Nuria, yo creo que
No, no lo creo, estoy convencida. Es que es así. Cada vez están más normalizados. Yo creo que hay mucha gente, entre ellos nosotros, que estamos trabajando para eso, ¿no? Para que la gente salga de esa mentira de que la muerte es el final, que ni siquiera son capaces de hablar de la muerte porque les da miedo, ¿no? Les da pavor. Y simplemente pues aceptar la muerte como parte de la vida, que es lo que es. Es que es así. Entonces, sabiendo que la muerte no es el fin, no es el fin de la existencia, que seguimos existiendo, pero de otra forma, en otra forma, pues yo creo que ya ese miedo desaparece y además tenemos estas pruebas que tú nos traes cada vez que estamos aquí en Canal del Misterio, que nos, pues eso, que nos sirven como prueba para que veamos que eso es así, que esto no es el final y que esto continúa. Efectivamente. Pues nada, compañera, tus vías de contacto y continuamos con el programa. Pues mira, ya sabéis que siempre os doy X, porque es por donde más interactúo, que es @Nuri con YPCC, y ahí pues comentamos todo lo que queráis. Fenomenal. Pues compañera, como siempre te digo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un besito a todos.